Tienes grandes metas. Sabes exactamente qué tienes que hacer para lograrlas. Y sin embargo, cuando llega el momento de actuar, tu mente te traiciona. Eliges el camino fácil, pospones la alarma, evades el trabajo duro. Te han dicho que te falta fuerza de voluntad o que simplemente no estás lo suficientemente motivado. Pero eso es una mentira. La motivación es una emoción, y como toda emoción, es volátil, caprichosa, y te abandonará cuando más la necesites. Hace más de 2000 años, los grandes emperadores y filósofos estoicos entendieron algo que la neurociencia moderna apenas está confirmando. El cerebro humano está programado para conservar energía y buscar placer inmediato. El mundo moderno ha hackeado tu biología para mantenerte dócil, distraído y adicto al confort. Para escapar de esta trampa, no necesitas más frases motivacionales. Necesitas un sistema a prueba de tu propia pereza y de tus excusas. Bienvenidos a Apex Global. Hoy vamos a destruir la ilusión de la motivación y te entregaré el protocolo de la disciplina infinita, una fusión entre la sabiduría antigua y la psicología contemporánea en 3 pasos inquebrantables. Si aplicas lo que verás en este video, la excelencia dejará de ser un esfuerzo agotador y se convertirá en tu estado natural. Empecemos. Pilar 1. La muerte de la motivación. El primer paso del protocolo es entender a tu enemigo. Y tu enemigo no es la falta de tiempo. Tu enemigo es la dopamina barata. La psicología contemporánea nos enseña algo inquietante. El cerebro humano busca constantemente la ruta de menor resistencia. Cada vez que revisas notificaciones, cada vez que comes comida chatarra, cada vez que consumes entretenimiento pasivo, tu cerebro recibe un pico de dopamina. Obtienes la recompensa sin haber hecho el esfuerzo. Y aquí aparece el verdadero problema. El resultado de este ciclo es catastrófico. Tu línea base de dopamina se desploma. Entonces ocurre algo que casi nadie entiende. Cuando intentas sentarte a trabajar, a leer o a entrenar, tu cerebro se rebela. No porque seas débil, sino porque esas actividades exigen algo que el cerebro moderno odia: esfuerzo prolongado para una recompensa futura. Si quieres construir una disciplina infinita, debes romper este ciclo. Debes hacer algo que muy pocos están dispuestos a hacer: un ayuno de recompensas inmerecidas. Deja de premiar a tu cerebro por existir y oblígalo a volver a hacer lo que fue diseñado para hacer: cazar su propia dopamina a través del esfuerzo. Pilar 2. El voto de la incomodidad voluntaria. Una vez que cortas la dopamina barata, entra en juego la filosofía estoica. Hace más de 2000 años, Séneca the Younger, uno de los hombres más ricos de Roma, practicaba algo que pocos entenderían hoy. Durante algunos días cada mes, comía la comida más barata, vestía ropa sencilla, casi harapos, y entonces se hacía una pregunta: ¿esto es lo que tanto temía?
Lo hacía para recordarse algo fundamental, que lo peor que podía pasar no era tan terrible. Ese es el segundo paso del protocolo, el voto de la incomodidad voluntaria. Haz algo difícil todos los días, no porque tengas que hacerlo, sino simplemente porque es difícil. Una ducha fría, un entrenamiento extenuante, despertar 1 hora antes de lo necesario, pequeños actos de incomodidad, elegidos deliberadamente, porque aquí hay una verdad que la mayoría evita: la disciplina. No es motivación, la disciplina es tolerancia a la incomodidad. Cada vez que eliges el esfuerzo, cada vez que soportas el impulso de rendirte, algo cambia en tu cerebro. Tu corteza prefrontal se fortalece, la parte de tu mente responsable de la decisión, del control, del carácter. Y poco a poco ocurre una transformación. Dejas de ser un esclavo de tus comodidades y te conviertes en el amo de tus impulsos. Pilar 3. La arquitectura del entorno. El tercer y último paso es donde la mayoría fracasa. ¿Por qué? Porque cometen el error de confiar en su fuerza de voluntad. Entiende esto: la fuerza de voluntad es un recurso finito. Funciona exactamente como la batería de tu teléfono. Se agota con cada decisión que tomas a lo largo del día. Hace siglos, el filósofo estoico Epictetus expresó una idea poderosa: no te expliques a ti mismo, diseña tus circunstancias. La disciplina infinita no consiste en resistir la tentación con los dientes apretados. Consiste en eliminar la tentación del campo visual. Piensa en algo simple. Si tu teléfono está sobre el escritorio mientras trabajas, tu cerebro está gastando energía constantemente para no mirarlo. Estás librando una guerra interna que nunca debió existir. Por eso debes aplicar lo que llamaremos la ley de la fricción. Diseña tu entorno para que el buen hábito sea el camino más fácil y el mal hábito requiera un esfuerzo monumental. Si quieres leer antes de dormir, coloca el libro abierto sobre tu almohada desde la mañana. Si quieres dejar de perder tiempo en redes sociales, desinstala las aplicaciones. Cambia tu contraseña por una compleja, una que no recuerdes de memoria. Haz que la distracción sea incómoda y que el progreso sea inevitable. Tu entorno debe ser tu aliado, no tu carcelero. No confíes en tu yo motivado de hoy. Diseña un sistema que obligue a tu yo cansado de mañana a tomar la decisión correcta por defecto. Porque al final, la disciplina no consiste en ser un superhombre. Consiste en algo mucho más inteligente: ser el arquitecto de tu propia realidad. La motivación es solo el chispazo que te hace empezar. Pero el protocolo de la disciplina infinita es el combustible que mantiene el fuego ardiendo cuando llega la tormenta. Repasemos el mapa de tu nueva vida. 1. Corta la dopamina barata. Deja de premiar la mediocridad. 2. Abraza la incomodidad voluntaria. Entrena tu mente para que el esfuerzo sea su territorio natural. 3. Diseña tu arquitectura. Haz que el éxito sea el camino inevitable. Ahora escucha con atención. La mayoría de las personas que ven este video cerrarán la pestaña y volverán a sus viejos hábitos en menos de 10 minutos. Seguirán quejándose de su falta de suerte, mientras desperdician su potencial en placeres instantáneos que no dejan ningún legado. Pero tú no eres la mayoría.
Si has llegado hasta aquí, es porque hay una parte de ti que sabe algo importante, que fuiste hecho para algo más que el confort. No estamos aquí solo para sobrevivir, ni para acumular posesiones. En Apex Global buscamos algo diferente. Buscamos construir un carácter capaz de trascender el caos del mundo moderno. Buscamos esa claridad que solo nace de la disciplina absoluta. El protocolo ya está en tus manos. La pregunta no es si funciona. La verdadera pregunta es esta. ¿Tienes el coraje de aplicarlo hoy mismo? Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para seguir forjando tu legado. Y dime en los comentarios, ¿cuál es esa actividad difícil que vas a enfrentar mañana a primera hora? Recuerda siempre esto, la excelencia no es un acto, es un hábito. El mundo está esperando a que despiertes al gigante que llevas dentro. Nos vemos en la cima.